Siempre nos ha resultado interesante la cartelería de cines, esa primera impresión que el espectador ve incluso antes de la película. Hoy nosotros tenemos a nuestro invitado porque es necesario que nos paremos a pensar en esa cartel de cine, en esa primera impresión cuando vamos a la Filmoteca, cuando vamos esas tardes a nuestros cinemas. Por lo tanto, tenemos a Víctor Zarza, que es crítico de arte de ABC Cultural desde el año 2001 y que nos va a poder ilustrar sobre todas estas cuestiones y todo lo que le queramos preguntar. Buenos días, Víctor Zarza. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí, mira, saliendo precisamente de un evento que ha habido en el Museo ABC, que bueno, soy comisario, aprovecho ya para comentarte de una exposición de un gran ilustrador histórico en la ilustración española que era Narciso Méndez Bringa, y entonces, bueno, pues he aprovechado para hacer un recuerdo del cuplé, ¿no? Que era un género, entonces, él era un hombre de finales del 19, comienzos del 20, muy en boga. Y entonces, bueno, pues con la hija de Olga Ramos, que es la única cupletista que nos queda, ajá, y que nos dure muchos años, pues ha habido esta actividad. Ojalá, la conocemos mucho en este programa también. Pues animamos a seguir descubriendo, ¿no?, el cuplé y a esos grandes. Queríamos saber sobre el cartel de cine en España y sobre Jano, ¿no?, que fue tu padre, y que cómo se crea un dibujante, en los años 40, cuál es su formación, cómo llega... Disculpa porque te oigo muy ¿Ahora bajo. ¿Me escuchas mejor? Ahora mejor, sí. ¿Cómo llega a conformarse, cómo llega a crearse un dibujante en los años 40? Me parece, si no recuerdo mal, que de los 40 a los 70 fue como el periodo de apogeo del dibujante Jano. ¿Cómo... Bueno, realmente... Sí, perdón. Sí, en ese sentido, que cómo se genera un artista de la talla de Jano. Bueno, pues él en primer lugar, por una afición tremenda desde niño al dibujo. Era una pasión, vamos, incontrolable, hasta el punto de que lo tenían que regañar, de que, en fin, le entretenían otras muchas cosas. Incluso ya adolescente, trabajando en un sitio, le tuvo que decir la persona que le empleaba a mi abuela, mire, trabaja muy bien, pero póngale usted a dibujar porque si no este chico no va a hacer otra cosa en la vida. Muy aficionado al dibujo, ya digo, y muy aficionado al cine también desde niño. Es decir, que él fue un cartelista, un dibujante de cine vocacional, no fue como otros que, bueno, por las circunstancias de la vida fueron a parar al cartelismo o a otras historias. Es decir, no fue un pintor, digamos, rebotado, sino que fue una persona con vocación. Él empieza efectivamente en los años 40, después de haber estado dibujando cómics, en la época coincidiendo con su servicio militar, y en torno a 1945 es donde empieza su colaboración con el tema del cine. 45-50 que me comentabas es no su época de apogeo, pero es la época en la que él empieza su carrera y donde empieza a forjarse un nombre en un momento en el que había además grandes cartelistas como Soligó, Peris Aragó, en fin, los grandes nombres del cartelismo en España. Entonces ahí es cuando él comienza. ¿Hay indicaciones precisas de qué es lo que tiene que dibujar? ¿O cómo llegan a darle esas directrices de qué es lo que tiene que hacer? Es decir, cuando él plasma la estética, esa estética viene dirigida desde aquellos que te indican a pies juntillas qué es lo que tienes que hacer, o lo dejan más a la imaginación del dibujante. Estaban los que se llamaban jefes de publicidad, que eran los que realmente, salvo en muy contadas ocasiones, le decían lo que tenía que hacer. Si la película venía del extranjero y especialmente de Estados Unidos, muchas veces había que ceñirse mucho a la publicidad que ya venía concebida desde fuera. No era en todos los casos, afortunadamente. Y luego en el cine español, obviamente, que él, como bien sabes, hizo tanto, pues ahí la idea era completamente original por parte del cartel. Es cierto que se indicaban algunos elementos que interesaba reseñar dentro de la campaña publicitaria. Pues, hombre, tenían que salir pues tales actores, estos protagonistas, interesa mucho destacar el rostro de esta artista o el tipo de letra, pero vamos, eran indicaciones muy generales, y sobre todo que tenían que ver, por decirlo de alguna manera, con proporciones, predominancia de ciertos elementos sobre otros y cosas así. Ahora, no era un diseño, digamos, cerrado, salvo
digo, en muy contadas ocasiones. Uh-huh. ¿Hubo evolución en ese hacer de los carteles de cine desde sus comienzos hasta el final de su profesión? Hombre, lógicamente el cartel de cine, a diferencia quizá de otras manifestaciones plásticas, que también se tienen que ceñir a su época, el cartel tiene que estar en todo momento en comunicación con la gente y con los cambios que se van produciendo en la vida de las personas. Es decir, es esa faceta del arte, como decía Renaud, que está más en contacto con el público. Y por tanto tiene la obligación, porque si no se queda obsoleto y nadie se fija en un cartel, tiene la obligación de estar al día estéticamente en todo. En ese sentido hubo una evolución estética. Te puedes imaginar lo que era la sociedad de mediados de los 40, a la sociedad, por ejemplo, de la época en la que él deja de hacer carteles de cine, que es finales de los 80. O sea, España había cambiado muchísimo, la estética había cambiado muchísimo, y de hecho, en sus carteles podrás ver estos primeros carteles de un estilo muy realista, realizados con aerógrafo, que era lo que se llevaba en aquella época, y luego viene ya incluso carteles que realizó mi padre con ese estilo que esto se decía psicodélico, ¿no? Hay un cartel de una película, por ejemplo, de Serrat, o el de Tusset Street de Sara Montiel, que entran dentro de esa línea psicodélica que te decía. Entonces, la estética o las estéticas con las que tuvo Jano que digamos que trabajar, pues fueron muy extensas, lógicamente. Es decir que, claro, se tuvo que adaptar a las cuestiones de la época que eran necesarias para estar al pie del cañón y que el público pudiese reconocer y pudiese ser atractivo para ellos. Efectivamente. Es decir, había un momento, por ejemplo, en los 40, en que las caras de los actores a lo mejor se trabajaban con una mayor dureza, eran caras, en los carteles, trabajadas con pocas tintas, con tintas muy contrastadas, con un tipo de modelado más duro, y luego ya a medida que, lógicamente, se fue también haciendo más sofisticada la imagen fotográfica reproducida, lógicamente eso hizo que el cartel se condujera hacia un tipo de definición pictórica también más elaborada. Gracias a la aparición del offset, pues se pudieron meter más tintas que hasta mediados de los 50 eran limitadas, porque no se podían reproducir todas las calidades. Ya entiendo. Hay un libro, La censura franquista, en el cartel de cine, donde has participado activamente, ¿no? Quería saber sobre qué tal llevaba Jano la censura. ¿Era muy fuerte? ¿Quién censuraba? ¿Cómo se hacía? ¿O incluso había una autocensura, sabiendo y conociendo en qué época estábamos? Hombre, lógicamente, ya una vez que a uno le ha dado un palo o dos la censura, más de uno, pues lógicamente uno ya va afinando, digamos, y va sabiendo por dónde pueden ir las cosas, a pesar de que nos podamos encontrar alguna sorpresa. Hace poco comentaba precisamente con el autor del libro, Bienvenido Llopis, que es un buen amigo, que cómo habían pasado un cartel de mi padre de la película La pícara molinera, donde se ve a Carmen Sevilla es una película, ojo, años 50, uh-huh, con un escote muy exuberante, donde prácticamente se le marcan los pezones, y está haciendo un gesto con un mortero, que vamos, es una uh-huh metáfora, no hay que tener mucha imaginación, es una metáfora como muy directa, y sin embargo aquello se pasó, es decir, y luego sin embargo, en la época en la que estuvo haciendo fachadas, pues en un momento dado tuvo que tapar a un Tarzán, porque no podía estar desnudo, el torso, lógicamente, En fin, había cosas como muy absurdas, y él, pues, en ocasiones incluso intentaban, burlarse un poco de aquello, o meter, como se decía antes de Strangis, alguna cosa que sabían que no iba a captar la censura. Lo normal es que los diseños se pasaran, se llevaban a la distribuidora, y la distribuidora los mandaba, creo que era Información y Turismo en aquel momento, y entonces era ahí donde se sellaban, donde se autorizaban o no. Incluso yo tengo algunos de los originales que conservo que está sellado por detrás y pone autorizado, o en otros que pone autorizado solo para locales, para interior, es decir, que no se podían poner en la calle. Uh-huh. Cuando recibía ese toque de esto no puede ir de esta manera, ¿era una llamada? ¿Era que se lo mandaban a otro dibujante en vez de a él? ¿O era que lo modificase?
Esto realmente recaía en la distribuidora, es decir, la distribuidora mandaba al comité los originales, los veían, un original o copia, que a veces hacían copia y se mandaban, que muchas veces era una fotografía del dibujo, y entonces ellos decían, no se puede por esto, o a veces indicaban cosas, incluso hay algún caso en el que se conserva en la colección de algún coleccionista un original en donde se ha, por ejemplo, tachado la parte de un escote muy amplio, como para señalar que había que taparlo. Lo que pasa es que luego se haría otro dibujo y por eso ese dibujo se mantiene como estaba. Pero no le echaban la bronca al dibujante, es decir, el dibujante era, como vulgarmente se dice, un mandado, y entonces únicamente eso se devolvía a la distribuidora, y la distribuidora bien le decía, tape usted esto, modifique esto otro, o bien le encargaban otro original, pero nunca se consideraba como culpa del dibujante en ningún caso. Sino de la distribuidora. Ya he entendido. Y he estado buscando también en este programa, habitualmente le damos importancia a las relaciones hombre-mujer, al género. Además de dibujantes varones, en esa época existían dibujantes... ¿Había dibujantes mujeres en ese momento? Pues mira, este año en el curso que hicimos sobre Jano y el cartel de cine en España, en los de verano de los Escorial, esa misma pregunta la hizo una alumna. Y realmente en lo que era el ámbito del cartel de cine, hasta donde yo conozco y he estado estudiando mucho más allá lógicamente, de la obra de mi padre, no conozco ningún nombre de ninguna cartelista de cine. Dibujantes, ilustradoras, sí, en mucha menor proporción que hombres, pero sí. Pero ahora en cartelistas de cine, que yo sepa, ninguna. Ya entiendo. Es decir, que parecía como un terreno vedado de alguna forma mira, a ellas. Sí te puedo contar una anécdota que yo creo que no sé si la he contado alguna vez, que recuerdo haber solido contar a mi padre, y es que Concha Velasco, en un momento de su carrera que no le iba muy bien, creo que coincidió con la separación, pues estuvo mucho tiempo siendo pareja del director de cine, de José Luis Alderedia. Le comentó, se encontró con mi padre y le comentó que si tenía un sitio en su estudio, porque por lo visto le gustaba ya dibujar, que si tenía un sitio en su estudio, a ver si por ahí podía seguir teniendo algún tipo de relación con el cine, ¿no? Ella debió pensar que en ese momento pues no tenía grandes posibilidades dentro del cine. O sea, te quiero decir que quizás hubiera sido Concha Velasco la primera mujer dedicada al cartel de cine en España, pero nos hubiéramos perdido a una gran actriz. Por supuesto. Pues Víctor Zarza, muchísimas gracias por ilustrarnos de esta manera, con tu saber, esas cuestiones relacionadas con el cartel de cine, con Jano, este gran cartelista de cine en España que, recordémosles a los oyentes, se dedicó a hacer carteles de películas como Bienvenido Mr. Marshall, Sed de Mal, Calle Mayor, Los 400 Golpes, La ciudad no es para mí, Surcos. Es decir, que no se podría entender el cine ni su ilustración sin este grande del cartel, Jano. Muchísimas gracias, Víctor Zarza, por estar con nosotros aquí en el Ateneo Escurialense en Radio 21, y hasta cuando tú quieras. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y bueno, pues encantado de haber podido estar con vosotros. Hasta otra.